Son las 6 de la mañana y 30 minutos. Esta semana será clave para el futuro de la emergencia económica decretada a finales del año pasado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la Corte Constitucional. Será esa definición, que podría suspender el estado de excepción mediante el cual está recaudando nuevos impuestos a partir del pasado 1 de enero. Inicialmente, la Corte debe definir si acepta o no el impedimento que radicó el viernes pasado el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien expuso ante sus colegas 2 entrevistas que concedió en los últimos días y que en opinión del gobierno lo inhabilitarían para discutir y decidir sobre la emergencia económica. El magistrado Ibáñez afirma que en dichas entrevistas hizo solo una exposición académica de carácter pedagógico y que en su concepto no prejuzgó sobre el tema en cuestión. El paso siguiente en la Corte será definir las solicitudes de suspensión provisional frente a 2 temas. En principio, tendrá que estudiar unificadas las solicitudes de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo para que se suspenda temporalmente el decreto madre, si se me permite la expresión, de la emergencia económica, bajo el argumento de la necesidad de evitar que se produzcan efectos graves e irremediables como el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos institucionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Ejecutivo termina vía decreto imponiendo tributos, a pesar de que esa es una responsabilidad del Congreso de la República. Posteriormente, la Corte tendrá que definir una solicitud radicada el viernes pasado por el magistrado Juan Carlos Cortés, quien pidió la suspensión temporal y provisional de una parte del decreto que desarrolla la emergencia económica, es decir, que se suspenda el cobro de algunos de los impuestos creados o aumentados por el gobierno al amparo de este estado de excepción. Hay que tener claro que la eventual suspensión de estos 2 decretos es provisional, mientras la Corte define de fondo si se caen o no esas normas, lo cual podría pasar antes de finalizar el mes de febrero. No será una discusión fácil y las votaciones estarían muy ajustadas sobre esta suspensión eventual en la Corte de los decretos de la emergencia, figura que a propósito hasta ahora no ha sido estrenada por la Corte. Y de manera paralela, para este martes está citado un debate de control político en el Senado de la República para pedirle cuentas al gobierno sobre la declaratoria de esta emergencia económica, para lo cual están citados todos los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Esta semana, investigadores de la Fiscalía colombiana podrían ir a Londres a interrogar a Zulma Guzmán, la mujer detrás del envenenamiento con talio a las niñas en abril de 2025 en Bogotá. Zulma Guzmán permanece detenida en Londres tratando de impedir su extradición. Sin embargo, la fiscal en Colombia, la que lleva el caso, dice que hay evidencia suficiente que relaciona a esta mujer con el doble homicidio, con las muertes de las niñas Emilia e Inés. Entre las pruebas de la Fiscalía contra esta mujer, contra esta economista, están los testimonios de Juan de Bedut, el papá de una de las niñas que ha sido escuchado en al menos 2 oportunidades. Contó que, como ya sabe la opinión pública, él y Zulma sostuvieron una relación sentimental extramatrimonial que duró apenas unos meses y que empezó en el año 2019. Luego, cuando terminaron la relación, seguían siendo amigos, razón por la que, contaba él, salieron a cenar o almorzar, pero que nunca quiso tener nada más con ella, relación que insistentemente calificó de error. También el señor de Bedut le dijo a la Fiscalía que después de la muerte de su esposa, Alicia Graham, Zulma Guzmán volvió a acercarse, a darle regalos como libros de autoayuda, pero que él se mantenía en la decisión de estar alejado de ella, que así pasaron muchos meses, que incluso no volvió a tener razón de Zulma Guzmán hasta un día que la encontró en un almuerzo, en un restaurante, ella en una mesa, él en otra. Él ya acompañado de otra mujer que era su nueva novia. Ahí recibió el mensaje de texto que sería el inicio de la tragedia. De verdad, con ese gurre, pero no conmigo, gran imbécil, le contó el hombre a la Fiscalía que fue lo que escribió, sin imaginar el macabro plan. De Bedut también le dijo a la Fiscalía que esta mujer, Zulma Guzmán, estuvo en su apartamento, ese al que mandó las frambuesas con talio en al menos 2 momentos, en algún cóctel o reunión social y en una visita a una obra de remodelación que él hacía y que ella quería replicar en su casa. Estos testimonios se suman a las pruebas de la Fiscalía, que ahora esperan desde Londres poder interrogarla y acelerar el proceso de extradición que mientras tanto ella, junto con sus abogados, intenta detener. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 35 minutos, y el tema energético nuevamente en el centro del debate económico, con los nuevos impuestos a la energía dentro de la emergencia económica y con la renuncia del cuarto interventor de la empresa Aire, Nelson Javier Vázquez. 0 iban 4 interventores en los 16 meses que lleva intervenida por el gobierno, y ahora camina también para el quinto interventor en medio de un hueco cada vez más hondo, necesitando en este punto 5,5 billones de pesos para poder operar durante el próximo año, para poder saldar las deudas que tiene hasta el momento y poder tener el mínimo flujo de caja que se necesita para hacer también las mínimas inversiones necesarias, cosa que ha llevado al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a decir que si fuera por él, que si estuviera en sus manos, liquidaría la empresa Aire, que lleva hoy energía a uno los departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 minutos de la mañana. El paradero de los restos del cura Camilo Torres sigue siendo un misterio. Murió en 1966 en su primer combate con el ELN en Santander, donde siempre se ha dicho que estaban enterrados sus restos, que fueron ocultados para evitar que le rindieran culto a este hombre, que es símbolo de esa guerrilla y de los movimientos de izquierda en América Latina. Desde hace 6 años ha sido buscado intensamente como una muestra de voluntad de paz del Estado colombiano en el marco de todos los diferentes procesos de paz y conversaciones que se han hecho con ese grupo guerrillero. Esta mañana nadie da explicación a cómo y el por qué el ELN obtuvo una información confidencial sobre unos restos que serían del cura Torres. Hay dudas sobre el origen de la información y la veracidad, porque aunque el grupo guerrillero dijo con total certeza que conocía que su cuerpo había sido encontrado y que habían sido verificados en su autenticidad, Medicina Legal ni la Unidad para la Búsqueda de Víctimas de Personas Desaparecidas dan razón concreta, no lo confirman. Por ejemplo, la unidad de víctimas habla de indicios y Medicina Legal confirma que todavía está haciendo análisis para establecer si una de las muestras corresponden a Camilo Torres, y precisó que no tiene los restos bajo su custodia. Lo cierto es que las 2 peticiones que el viernes pasado hizo el ELN tienen respuesta positiva del presidente Gustavo Petro, que por un lado les dice que el cuerpo será respetado y por el otro que será depositado con honores como fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Un guiño muy importante, a pesar de que en la práctica no hay buena relación entre el presidente Petro, su gobierno y el ELN, que no le ha querido caminar a la paz total. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas